Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma que sea resumida. El día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a platicar un tema muy interesante que tiene que ver con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y sus ejes sancionadores. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente se le puede dar información que le sea muy necesaria para usted, para un familiar o para un amigo. Vamos e iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del Sistema Nacional Anticorrupción y de sus ejes sancionadores. Para ello he invitado a una persona muy destacada. Estamos de manteles largos aquí en el programa y bueno, me complace mucho tener aquí en el estudio al doctor Manuel Luciano Jalibis Pelayo, el cual pues le agradezco que se encuentre aquí y sé que usted es alguien muy destacado. Muchísimas gracias, doctor. Es un honor para mí estar con usted y con su público. Muchas gracias. Yo quisiera, primero que nada, decirle a todos los televidentes que no acostumbro mucho esta parte, pero sí quisiera hacerlo porque la ocasión lo amerita, el poder platicarles un poquito de su currícula de parte del doctor Manuel Luciano Jalibis Pelayo, porque eso va a ver con quién estamos aquí en el foro, porque de verdad es alguien que no sé a qué hora duerme después de toda esta información que estoy viendo. Gracias. Creo que no tiene tiempo ni para ir a tomar una taza de café o algo, ¿no? Pero bueno, les comento aquí rápidamente aquí al auditorio. El doctor, insisto, Manuel Luciano Jalibis Pelayo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tiene una tesis que fue premiada con el segundo lugar del Premio Nacional INAP en 1998. Es maestro en Derecho y Administración Pública por las universidades de Tulane y Michigan. Tiene posgrado en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda de España, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tesis premiada con el primer lugar del concurso Canaco en 1976. Candidato para ser fiscal anticorrupción, que eso es algo muy actualizado y que bueno, ya espero que pronto las autoridades competentes tengan que poner en orden esta parte de quién va a ser el fiscal anticorrupción y pues en una de esas logramos el cometido, ¿no? Como tal. Pero bien, también tiene 21 años como magistrado y actualmente es magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha sido presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del año 2014 a 2016. Se ha desempeñado durante más de 43 años en servicio público, destacando su gestión como subdirector jurídico de la Dirección General de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, ha sido director de Auditoría de Legalidad en la Auditoría Superior de la Federación. También ha sido administrador central de operación del Servicio de Administración Tributaria, ha sido expresidente y director del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, ha sido expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, expresidente de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal y Administrativa, presidente de la Asociación de Altas Jurisdicciones Administrativas. Ha tenido, entre otras cosas, que ha sido autor de 4 libros y coautorías y o participante, digamos, en más de 40 libros.
37 años de vida académica y docencia. Le han otorgado incluso el premio Alfonso X, el sabio de la Universidad Panamericana, en 2 ocasiones se lo han otorgado este premio. Ha tenido premios de Miguel Villoro Toranzo e Ignacio Sánchez Villaseñor por la Universidad Iberoamericana. También ha estado Venera Celestino Porte Petit Candaudap de la Facultad de Derecho de la UNAM, premio a la excelencia en la jurisdicción del abogado. Pues bienvenido, y no sé a qué hora duerme, insisto, porque son muchos cargos, muchas cosas, y pues bueno, un honor tenerlo aquí en el estudio. El honor es mío y muchas gracias por invitarme. Bien, pues sé que los televidentes tienen algunas inquietudes en torno a esto del nuevo sistema nacional anticorrupción. Sé que no se ha conformado del todo, sé que hay dudas como tal, y bueno, el objetivo de este programa es que aquí el doctor Halibis nos pueda, primero que nada, pues decir que en sí, ¿qué es el Sistema Nacional Anticorrupción y qué implicaciones puede llegar a tener el mismo en nuestro país, que es México? Con todo gusto, don Héctor, pero si me lo permite, me voy a ir un poquito para atrás. Claro, con todo gusto. Decir, como muchos dicen, que México nunca ha tratado de combatir a la corrupción, es parcialmente falso. Sí. ¿Por qué? Pues si todos recordaremos en los 80s la renovación moral de la sociedad que impulsó el presidente Miguel de la Madrid. Recordaremos que la serie de leyes de responsabilidades administrativas que se han expedido. Recordamos también que hubo Secogef, luego se convirtió en Secodam y ahora es Secretaría de la Función Pública. Tenemos una Contaduría Mayor de Hacienda que luego se convierte en Auditoría Superior de la Federación desde 1824. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y por eso quisiera empezar por ahí. Los expertos dicen que lo que ha pasado es que no se han dado esfuerzos directos hacia ver qué es lo que se tiene que hacer. Los esfuerzos han sido aislados, los esfuerzos han sido poco contundentes en algunas ocasiones, pero realmente lo que ha faltado es toda una conjunción. Y si me lo permite, don Héctor, quisiera empezar con la historia. En la pasada campaña presidencial, o sea, de esto hace prácticamente 6 años, todos los candidatos trajeron dentro de su agenda la lucha anticorrupción. Pero la mayoría de esos esfuerzos o de esas ideas no se habían conjuntado. Fue en 2013 cuando quien empieza a conjuntarlos es la Cámara de Diputados. De hecho, hubo varias iniciativas presentadas por todos los partidos políticos, primero para una reforma constitucional. Entonces, por tanto, obviamente estuvo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, entonces presidida por el diputado Moreno, que luego fue presidente de la Cámara de Diputados, y en ese momento fue que su servidor trató de acercarse a esto porque nos dimos cuenta en donde yo trabajo que uno de los instrumentos que querían desarrollar era utilizar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero había algo que como abogado me preocupaba. ¿Qué era lo que me preocupaba? Que estaban llamándolo Tribunal de Cuentas. Y yo quisiera hacer un paréntesis para el público. Tribunal de Cuentas ya lo tuvimos durante la época de la colonia, desaparece para convertirse en Contaduría Mayor de Hacienda en 1824 y en el 2000 la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, el tema era que además tiene un problema, y voy a hablar para los abogados, le pido al público que no sea abogado, me disculpen esta digresión. Para los abogados el poder punitivo del Estado tiene 2 vertientes, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. El derecho penal, obviamente ya sabemos cómo es y lo trataremos al final cuando hablemos de la Fiscalía Anticorrupción, y el derecho administrativo sancionador, una de las ramas del derecho administrativo sancionador es el derecho disciplinario, todo lo relativo a las sanciones en relación con la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos. Bueno, que por cierto ya cambió. Ahora, que en ese momento, ¿qué había, etcétera? Había varios modelos de los cuales escoger.
Si me lo permite, don Héctor, todo gusto, voy a hablar de los porque luego la gente Yo dice aprendo de usted. No, Al contrario, sí, ¿no? al contrario, La muchas verdad, gracias. Había básicamente 3 modelos, realmente eran mucho más, pero uno en una especie de SAR anticorrupción, exclusivamente en la materia penal, y lo demás medio disgregado, con jueces que juzgan este tema nada más. Esto, países como, bueno, que tienen Tribunal de Cuentas. Luego había otro que todo el mundo, cuando lo pongo como ejemplo, me dicen, bueno, ¿para qué lo mencionas si realmente ese no lo podíamos seguir? Me refiero a Singapur. Singapur tuvo un crecimiento y crecimiento y una lucha anticorrupción verdaderamente sorprendentes. De estar en los últimos lugares en el índice de percepción de la transparencia, en índice de percepción de la corrupción, han llegado a ocupar el 7º lugar. O sea, en que son los que más se preocupan, etcétera. Claro que en Singapur, ¿qué hay? En Singapur lo que hay es un organismo que ve todos los frentes: penal, administrativo, rendición de cuentas, etcétera, Contraloría Interna, Contraloría Externa, y ellos van a ser juzgados nada más por un juez. ¿Y qué fue lo que pasó con Singapur? Pues Singapur, ustedes saben que pasó de ser un país muy pobre, con muchos problemas sociales, a un país sumamente ordenado, etcétera. Pero lo voy a decir con todo el respeto, porque seguramente alguien de Singapur, y nosotros tenemos hasta embajada para Singapur. Claro. De hecho, entonces en ese sentido, con todo el respeto, lo que pasa es que ellos tenían leyes muy europeas, o tienen leyes muy europeas, que se aplican en forma muy rigorista, tipo el sudeste asiático. Es decir, alguien tira una colilla y la multa prácticamente lo deja uno en la calle, y cosas por el estilo, que ahí ha sido claro que hay hasta pena de muerte por ciertos. Eso, evidentemente, con nuestro sistema, máxime ahora con toda esta preocupación, que no es cierto que la tengamos desde el 2011. En 2011 tuvimos la reforma en materia de derechos humanos, pero no podemos negar que fuimos la primera constitución político-social del mundo en 1917, y desde el 57 teníamos todo un capítulo de garantías sociales, de garantías individuales, y si nos vamos para atrás desde los sentimientos de la nación, México se ha preocupado. Entonces, pero además, ahora sí, con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, pues es un tema ya completo. Yo creo que nuestra Constitución, si la vemos ya como quedó después de la reforma de 2011, yo podría decir que es una de las más avanzadas del mundo. Y creo que ya estamos a punto de concluir con este bloque, doctor. Entonces, dejaría el tercer modelo para el siguiente bloque. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos para seguir escuchando aquí al doctor, porque es muy interesante todo este tema. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y seguimos platicando aquí con el doctor. Nos hablaba de un tercer bloque que quedó en el bloque anterior, por así decirlo. Claro. Pero bueno, por favor, si nos puede ilustrar, porque la verdad es que todo este tema a mí me apasiona mucho y la verdad me llama mucho la atención. A ver, aquí sí. Qué bueno que lo comentamos, me equivoqué en la sesión. No es bloque, es modelo. Okay. Primero vimos 2 modelos y tenemos un tercer modelo, que por cierto fue el que escogió México, y ahorita comento por qué. El tercer modelo era el que llevan los países nórdicos, básicamente, y algunos otros países. ¿Ese modelo en qué consiste? Pues precisamente consiste en un sistema en que se ve por organismos especializados desde distintos ángulos el tema anticorrupción, y los 4 funcionando armónicamente lo atacan. Esto era muy bueno porque, como comenté, doctor, hace unos momentos, el sistema anticorrupción, cuando pensaban todos, decían, bueno, pero esto, ¿por qué? ¿Y cómo va? Vimos que lo que faltaba en México era aplicar con un concepto sistémico, algo que hiciera funcionar a todos los ejes. Eso por un lado. Pero por otro lado, el pueblo ya está cansado de elefantes blancos. Entonces, lo que digo, vamos a utilizar instituciones que ya estén
para aprovechar su capacidad instalada y que no le salga tan caro al pueblo mexicano, porque va a ser ridículo que para acabar con la corrupción gastemos se cree otro aparato absurda, mayor. se crea otro aparato. Entonces, de ahí se pensó en seguir este sistema, este modelo sistémico que estoy comentando. Este modelo sistémico, si me lo permiten, voy a hablar primero, está integrado por 4 instituciones. Voy a hablar primero de las 3 que no son ejes, o sea, que no operan, pero tienen que ver fundamentalmente con el tema. El primero de ellos es el Comité de Participación Ciudadana. El público debe de recordar que hubo todo un proceso en el que primero el Senado de la República designó a 4 notables. Estos 4 notables, a 9 notables, una disculpa, estos 9 notables, personas de la talla del director de investigaciones jurídicas de la UNAM, del director de la Facultad de Derecho de la Ibero, del director, del rector del CIDE, etcétera. Gente muy connotada que se metió de lleno. ¿Ellos qué tuvieron que hacer? Ellos seleccionaron mediante un proceso de parlamento abierto a varios candidatos y de ahí salieron 5 ciudadanos que ahora forman parte del Comité de Participación Ciudadana y por ende forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Este Comité de Participación Ciudadana, diré los nombres de los 4 que van. Todos sabemos que ahorita lo preside la doctora Pechar, porque al mismo tiempo de ser ella presidenta del Comité de Participación Ciudadana, es presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, porque dentro del Sistema Nacional Anticorrupción hay una organización, vamos a llamarla así, que se llama Comité Coordinador. Hay un comité que lo que hace es que se coordinen los que participan en el sistema. El Comité de Participación Ciudadana obviamente tiene que dar las ideas para políticas en materia de lucha anticorrupción o de combate a la corrupción, la idea para fomentar la denuncia, para fomentar la lucha anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, preside al Comité de Participación Ciudadana. Como digo, el Comité de Participación Ciudadana es que se reúnen los 7 titulares, ahorita mencionaré en el orden correspondiente, mencionan a 7 titulares, hay 7 titulares, uno de los cuales, repito, es la doctora Pechard. Pero aparte hay un organismo que no quiero dejar de mencionarlo. Hay un secretariado técnico del Comité de Participación. Se acaba de designar al secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica del del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene como función varias cosas. Primero, dotar de elementos al Comité de Participación Ciudadana para que pueda trabajar, de insumos. Por ejemplo, y también, obviamente, porque es el secretario técnico también de las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahorita es el doctor Salgado, Ricardo Salgado Perillat, el cual va a manejar básicamente un área no tan pequeña, pero sí pequeña, pero tiene una función muy importante. En sus manos está el crear la plataforma digital anticorrupción, que eso es algo bien importante. Además de dar todos los elementos, repito, al Comité de Participación y al Comité Coordinador. El Comité Coordinador va a tener facultades hasta de observar y de realizar sugerencias a todos los miembros del Ejecutivo y tiene recomendaciones no vinculantes. Algún senador, no lo voy a decir en televisión quién, pero muy amable me dijo una vez, oye, ¿no crees que el que no sean vinculantes? Le digo, a ver, ¿quién se va a arriesgar que algo que se lo dicen en público, con algo tan importante como libertad de prensa que hay en nuestro país, quién se va a atrever a que le digan no estás funcionando bien y sigas sin funcionar bien? Yo creo que ahora, afortunadamente, la opinión pública cuenta y cuenta mucho. Bueno, me voy a seguir adelante porque si no, no voy a perder. El secretariado técnico tiene, y la secretaria ejecutiva creo que tienen 170 plazas. Eran 200, pero me estaba comentando el secretario técnico la otra vez que él ya logró que
ahorró, vamos a decirlo con esto, porque ya con el personal que tiene está bien, él cuenta con 2 coordinaciones generales, creo que 2 direcciones generales cada una, y con todo el personal para que funcione bien el Sistema Nacional Anticorrupción. El otro eje sería, digo, no otro eje, otra de las cabezas que participan es el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura Federal? Porque el Consejo de la Judicatura Federal es el que representa, bien, es el órgano de vigilancia, administración, sanción, etcétera, 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 disciplinario del Poder Judicial de la Federación, porque el Poder Judicial de la Federación no está dentro del sistema, bueno, sí lo está, pero a través del Consejo de la Judicatura Federal. Hay otro órgano, y con ese ya voy a terminar, que es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección a los Datos Personales. Ahí está el presidente actual como una de las cabezas. ¿Ellos por qué están? Porque un hermano gemelo del sistema anticorrupción es el sistema de transparencia. Entonces tienen que estar. Y si quieren lo dejamos para el otro bloque, o todavía tenemos tiempo. No, adelante, sigue. Bueno, ahora sí, ya llego a los 4 ejes. Bien. ¿Cuáles son los 4 ejes? Los menciono rápidamente y me voy luego uno por uno para que el amable público nos entienda de qué es lo que estamos platicando. Primero está la Secretaría de la Función Pública, que no es otra cosa, vamos a decirlo muy rápidamente, que el Contralor Interno del Gobierno Federal. Ese Contralor Interno tiene varias funciones: prevención, tiene vigilancia, tiene desarrollo administrativo. O sea, la Secretaría de la Función Pública se le rejuvenece, ya estaba desapareciendo a principios de este sexenio, y vemos que con esto se le dio una rejuvenecida, creo que cambiaron a varios contralores, y se le dio una reorientación fundamental. Y con el nuevo sistema anticorrupción, ellos además tienen otra plataforma que recibe todas las declaraciones patrimoniales, y ahora va a ser la 3 de 3, como se decida que se va a presentar el próximo año. Sí. Pero aquí hay un tema: ellos sancionaban. Lo voy a dejar nada más como, a cambio de todo y de este refortalecimiento, de esta refundación de la Secretaría de la Función Pública, se les quita la facultad de sancionar, y lo dejo al tribunal para que digamos el por qué, porque si no estaríamos repitiendo. Claro. Paso a al siguiente eje, que es la Auditoría Superior de la Federación. Como acabo de comentar, nosotros tenemos Auditoría Superior desde 1824, nada más que antes se llamaba Contaduría Mayor de Hacienda. La Contaduría Mayor de Hacienda, yo trabajé ahí hace mucho tiempo, lo acaba usted de leer, doctor. Lo vimos en su currícula. Cuando me tocó en suerte ser director de Auditoría de Legalidad con el licenciado y contador público Miguel Rico Ramírez, en paz descanse, contador mayor, que sería el equivalente a auditor superior ahora, me acuerdo que todos nos quejábamos de 2 temas, fundamentalmente, hay muchas cosas, y 2 temas que ahora ya los tiene la Auditoría Superior. La Auditoría Superior, tradicionalmente en México, estuvo ligada con la cuenta pública. Realmente la idea constitucional era que revisara la cuenta pública. Sin embargo, esta función de auditoría superior se hace en todo el mundo. Se hace en todo el mundo a través de órganos técnicos que dependen del Poder Legislativo o Parlamento, dependiendo del país. En nuestro caso, la Contaduría Mayor de Hacienda, entonces, hoy la Auditoría Superior de la Federación, es un órgano técnico que con autonomía de gestión depende de la Cámara de Diputados. Más todos sabemos que está ahorita en vilo el proceso de designación del nuevo auditor superior de la Federación, porque el anterior termina el 30 de diciembre de este año, o el 31 de diciembre de este año, si no me fallan los datos. No me fallan, lo que no sé es si es el 31 o el primero, yo creo que es el 31. Pero ellos, ¿qué les faltaba? Bueno, primero que estos órganos técnicos que dependen de la Cámara de Diputados tienen que actuar con total eficiencia y eficacia. Ya lo hacía. Ha sido una institución que tradicionalmente y con pocos recursos ha ido mejorando y siempre ha dado que decir para bien. Sin embargo, había un problema que ya lo comenté. En todo el mundo verifican ellos la gestión gubernamental.
Y aquí lo teníamos amarrado al principio de anualidad. Preguntará el público, ¿por qué al principio de anualidad? Porque al revisar la cuenta pública depende del presupuesto de egresos y el presupuesto de egresos cumple con el principio de anualidad. Ahora lo que se le da a la Auditoría Superior de la Federación es la posibilidad de realizar auditorías en tiempo real. Pues imaginémonos, antes pasaba 1 o 2 años para que pudieran empezar a revisar, ahora pueden revisar en el mismo momento. Qué bueno. Pero además hubo otro punto, y con eso termino, para dar pie a lo que ya nos interesa el día de hoy, que son los ejes sancionadores. La Auditoría Superior de la Federación también se le dio la facultad de revisar participaciones. Con eso ya tiene acceso a todos aquellos, ya no solo es el gasto federalizado de algunos fondos, es todo lo que hacen las entidades federativas y municipios. Y además, y esto es muy importante, que me digan qué municipio o qué entidad federativa, o sea, Estado de la República, no tiene participaciones federales. Pero además aquí hay otra cosa. Otro aspecto fundamental que no había comentado es que como parte de la reforma se amplía a 7 años el término de prescripción. Qué bueno. Y además, con todo esto ya se puede revisar con mayor profundidad lo que hacen particulares. Porque seamos sinceros, el problema no solo estaba en el sector público. Había casos, no todos, pero había casos en donde también miembros del sector privado, del sector social, pues también en un momento dado participaban en hechos considerados como corrupción. Perfecto. Ahora sí vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para seguir platicando sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo le quisiera preguntar aquí al doctor lo referente a cómo se podría combatir con este nuevo sistema la corrupción del todo, porque realmente es algo muy amplio, muy, muy amplio, y bueno, se ha dado por muchos años, en muchas cantidades, y pues hay que tomar ya manos en el problema como tal. A ver, yo creo que aquí, y ya lo he comentado, 2 de los ejes tienen que ver con rendición de cuentas. Se me pasó al hablar del eje que es la Auditoría Superior, comentar que ellos tienen a su cargo el control externo. Teniendo a su cargo el control externo, también se crea otro hermano gemelo del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el Sistema de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Bien. Auditoría Superior y Función Pública revisan. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo ahora sí quisiera ir directo al tema. Hay quien dice que es mejor prevenir que sancionar. Ahora como estamos, ¿qué es lo que le preocupa a la gente? Lo que le preocupa a la gente es, más bien, a todos nos preocupa la corrupción, pero ¿qué insulta a muchos? Dentro de ellos yo, y me imagino que usted, doctor. Sí, claro. ¿Qué nos insulta? ¿La impunidad? Y yo creo que tiene que ser un manejo conjunto. Por un lado, prevención, ir avanzando hacia la prevención, pero por otro lado, quien cometa un acto de corrupción debe de ser sancionado en la medida adecuada. Ahorita voy a pasar a cómo se sanciona y todo. Pero yo aquí sí quisiera dejar claro una cuestión. Quien quiera acabar con la corrupción a través de simplemente prevenir, le va a faltar. Y quien quiera solo sancionar, también le va a faltar. Tiene que ser una labor conjunta, pero una labor en la cual, ¿qué pasa? Yo lo comentaba con algún conductor hace unos meses, que me decía, oye, pero, a ver, hay que sancionar. No, le dije, fíjate que no solo basta sancionar a uno, al más alto. Hay que sancionar arriba, abajo y en medio. ¿Por qué? Porque existen, así como en el crimen organizado, existen redes de corrupción. Y esas redes de corrupción van a funcionar, esté o no esté una persona a la cargo. En el siglo XIX a muchos los colgaban de la lóndiga de granaditas y todos pensaban que con eso era suficiente.
Yo pienso que ahora, en la actualidad, no solo se tiene que ir hasta arriba. Claro, se tiene que ir hasta arriba. Dije no solo, o sea, no quiere decir que no, pero también se tienen que ir en medio y abajo, porque son redes. Yo ponía un ejemplo de muy mal gusto, pero lo voy a platicar. ¿Qué pasa cuando uno mata a un escorpión, a un alacrán? Y el alacrán resulta que está preñada. Y ¿qué pasa? Pues cualquiera de nosotros que haya matado a un alacrán ve que se empiezan a salir alacrancitos. Desde nuestras abuelas que nos decían, mira, le echas cal alrededor y quemas todo. Pues lo que hay que hacer es desmantelar redes. En el momento en que desmantelemos redes de corrupción, va a mandarse la señal de que ningún acto de falta de limpieza, ninguna falta de integridad va a ser tolerada. Es decir, tanto por un lado prevención, pero como por otro lado la sanción, cada sanción va a sentar un efecto ejemplificativo, multiplicador, inhibitorio, que todos los sistemas en el mundo dicen, y esto lo dice la OCDE y la ONU, que para que un sistema sea verdaderamente útil, tiene que inhibir futuros actos de corrupción. O sea, no solo es castigar, sino mandar la señal de que todos los actos van a ser castigados. En ese entonces, pues evidentemente va a disminuir la corrupción y evidentemente pues también a quienes dicen, oye, yo me porté bien, si me estoy portando bien, ¿por qué él que está dando mejores precios porque logró algún arreglo que no debe de ser? Pues no, en el momento en que se detecta a alguien, hay que desmantelar esa red completa. Es un principio lógico, digamos, ¿no? Totalmente. Claro. Y si gustan, dejamos para el siguiente bloque ya el hablar de los dos ejes sancionadores. Tenemos ahorita, bueno, tenemos un poquito de tiempo todavía. Pues seguimos. Voy a hablar del primero de ellos, sí, del tribunal. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es cierto que vaya a empezarlo a juzgar. Tiene juzgando cuestiones en materia de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos desde los años 60. Sin embargo, ¿qué hacía? El tribunal lo que hacía era revisar las sanciones que imponían la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Se pensó que es mejor que en el caso de infracciones graves sea el propio tribunal el que sancione. ¿Por qué? Pues porque es un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no es conveniente que alguien sea juez y parte. ¿Qué pasa si se equivoca el auditor y entonces hace algo que es peor? A mí me decía don Miguel Rico Ramírez, el que mencioné hace rato, me decía, Manuel, esta es una función tan noble que no la podemos pervertir con venganzas políticas o con venganzas personales. Dice, se tiene que realmente buscar inhibir la corrupción. Y al buscar inhibir la corrupción, ¿cómo se hace? Pues a través de sancionar. Ahora, pudimos poner en la ley algo que es sensacional. El tribunal ya cuenta con el principio de proporcionalidad, que viene desde el derecho penal, todos lo sabemos, pero todos sabemos que el derecho penal, en aquellas cuestiones que le faltan al derecho administrativo sancionador, lo ilumina y lo nutre. Aquí ya el tribunal, y viene tanto en la nueva ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como en la ley de responsabilidades, viene el que se cuenta con una facultad de mejor proveer, se cuenta con el principio de proporcionalidad, que no es otra cosa sino lo siguiente: toda sanción debe de cumplir con el fin para el cual está creada. En este caso, las sanciones tienen que ver con inhibir la corrupción. Si estamos sancionando nada más por sancionar, no estaremos. La idea es que se sancionen, y para eso se tienen que respetar derechos humanos. Para eso la sanción tiene que ir en proporción del daño causado. Y ese es precisamente el tema que se busca. Y ahora el tribunal, ¿qué va a pasar? El tribunal va a recibir, en caso de infracciones graves, un informe de presunta responsabilidad. Ese informe lo ve, si llega mal, va a poderlo regresar sin que se sobresea el asunto. Alguien me pregunta, ¿por qué te preocupan tanto los derechos humanos de los corruptos? No, me preocupan los derechos humanos de todo el mundo. Claro. Y además aquí viene un tema. Si ensuciamos cualquier carpeta de investigación con un tema de violación a los derechos humanos, pues estamos vacunando al corrupto. Perdón por decirlo en una forma tan lega como sería eso. Si a alguien lo sometemos a una cuestión
y es injusta, etcétera, etcétera, pues va a llegar el momento en que va a decir, bueno, pues a mí ya me juzgaron, estuvo mal que me juzgaran, y un principio non bis in idem quiere decir que nadie me puede juzgar dos veces por la misma causa, en este caso los mismos hechos. Y pues yo creo que básicamente el tribunal ahora tiene todos los elementos. Se va a llevar a cabo el procedimiento. Si está mal calificada la infracción, el tribunal lo puede regresar al órgano de control, pero también si no es el responsable, etcétera, una serie de cosas, sin que se sobresea. Eso tiene la ventaja de que el órgano, entonces queda otra vez en manos del órgano de control, y el órgano de control, pues el órgano interno de control, o la Secretaría de la Función Pública o la auditoría, pues van a tener que revisar otra vez y mandar bien el expediente. El tribunal va a llevar todo el procedimiento, se va a emitir una sanción con el principio de la verdad material como punto. ¿Cuál es el principio de la verdad material? Precisamente esto, que el tribunal puede recalificar, el tribunal puede corregir, sí, etcétera, mandar el expediente, ya se lo mandan bien, o tiene una facultad muy amplia de mejor proveer. El propio tribunal puede pedir que falten alguna, ¿para qué? Para que haya justicia, pero también para que realmente se sancione a quien deba sancionarse. Todos estamos de acuerdo que estamos cansados de que el que no cumpla con la hoja amarilla o la hoja rosa en el Seguro Social, recordaremos que todos se quejaban de que si no llevo la hoja rosa, caray, no me ¿qué atienden? pasa? Y pues ese es eso sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y creo que ahora sí ya estoy concluyendo con mi tiempo en este segmento. Dejamos la Fiscalía Anticorrupción para el último segmento, si se me permite. Claro, con todo gusto. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos. Muchas gracias. Gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos aquí platicando acerca del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos quedamos en uno de los ejes muy importantes, sí. A ver cuál sería el que sigue. Según yo tengo entendido que el que sigue es la Fiscalía Especializada. Exactamente, pero yo quisiera retomar el tema. Estamos hablando de 4 ejes, 2 de los cuales son investigadores y fiscalizadores. El siguiente, que es el tribunal del que hablamos en el bloque pasado, es un eje sancionador para estos efectos. Además, el tribunal sigue con su labor. Esta labor nada más implica el 2% de lo que hace el tribunal. Y hay una sala especializada, ¿no? Va a haber 5 salas regionales especializadas y una tercera sección, que eso me faltó decirlo, que de lo que se va a encargar es de atraer los asuntos importantes, pero también de realizar o emitir jurisprudencia, pero algo muy importante, resuelve el recurso de apelación. En casos graves, el tribunal sanciona y ya cualquiera de las dos partes puede irse al tribunal en apelación a la tercera sección de la Sala Superior, que todavía no está creada, se creará en el momento en que se designen a los 3 magistrados que van a esas salas. Las 5 salas regionales, compuesta cada una de ellas por 3 magistrados, va a sancionar y además van a emitir jurisprudencia y van a resolver el recurso de apelación. Pero ahora yo sí quisiera, si me lo permiten, hablar del cuarto eje. Antes de hablar del cuarto eje, que es la Fiscalía Anticorrupción, que se llama así, ahorita voy a decir los nombres que hay, cuándo se creó y todo eso, quisiera yo poner un ejemplo para que la gente entienda el por qué era necesario un sistema. Algún diputado puso el ejemplo de que nos imagináramos una mesa de 4 patas. Las 4 patas, si todas tienen el mismo tamaño, es decir, si todas funcionan, si todos los ejes funcionan bien, no se va a caer lo que está en el contenido de la mesa. Pero supongamos que aquí fueran 4 patas en esta mesa. Una flaquea, digamos. Con una flaquea, se cae todo lo que está arriba de la mesa. O sea, tienen que funcionar los 4 ejes como relojito. Y para eso está el comité coordinador y las otras 2 cabezas y las 4 cabezas en su conjunto. Esa es la idea de un sistema. Ahora, falta un ejemplo. Dijimos que hay 2 vertientes del poder punitivo del Estado. Por un lado, la vertiente del derecho administrativo sancionador y por otro lado, el derecho penal. Evidentemente que el derecho penal aquí juega un papel muy importante. Debo de recordar que las sanciones administrativas
son además de las sanciones penales y que las sanciones penales son además de las sanciones administrativas. En México es posible y es perfectamente válido que se impongan sanciones, por un lado de carácter administrativo y por otro lado sanciones de carácter penal. Precisamente a quien le va a tocar investigar y procurar que el juez penal que corresponda determine una sanción penal, pues va a ser a la llamada Fiscalía Anticorrupción. Y aquí me voy a ir, si me lo permiten, a la historia. En 2014, en principios de 2014, se genera una reforma constitucional que ha sido muy traída y llevada a la Procuraduría General de la República, donde, entre otras cosas, se crearon en un transitorio 2 fiscalías. Bueno, no se crearon, una ya estaba, la FEPADE, que se le refuerza, todo eso, y se nombra al fiscal especializado en procesos electorales. Que hoy ha sido todo un tema. Todo un tema, y yo no me gustaría meterme porque no conozco del tema. Además, en ese momento vino un mandato constitucional al entonces procurador en el que se le dijo: tienes que, por un lado, emitir la convocatoria para y eso no fueron ellos, fue el Senado, para designar al fiscal, al de la FEPADE, pero por otro lado, se le dio el mandato al Procurador General de la República de que emitiera un acuerdo por virtud del cual se creara la llamada en ese entonces Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. De hecho, hubo una primera, se emitió este acuerdo, vino con algunos problemas que comentaremos en unos instantes. Se emite una primera convocatoria que se declara desierta y luego viene una segunda convocatoria. Sin embargo, yo quisiera comentar que en el Inter 2015, esto fue en 2014, en 2015 se emite la reforma constitucional el 27 de mayo de 2015, la cual crea el sistema, como lo hemos venido platicando, y habla de una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Ninguna reforma constitucional es completa si no hay leyes secundarias que la instrumenten. Las leyes secundarias salieron el año pasado, el 18 de julio de 2016, si no me falla la memoria, y ahí se habla de una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Esta fiscalía especializada en combate a la corrupción, pues era la que iba a llenar el hueco, esa silla de la que estábamos platicando. Sin embargo, como todavía estaba pendiente lo de 2014, el Senado hace una segunda convocatoria para nombrar fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción, no un fiscal especializado en combate a la corrupción. Yo creo que ahora ya se juntaron los tiempos, porque emitieron una convocatoria en octubre del año pasado, o sea, ya un poco más de un año. Hubimos 32 candidatos, si no me falla la memoria. Algunos de ellos declinaron y otros los declinaron. 2 se copiaron, recordarán ustedes, cosa que, bueno, era un ensayo de 10 cuartillas, si no me falla la memoria. No era mayor cosa. No era mayor. Ahora, que se copiaron o no se copiaron, lo detectaron unos senadores, yo ni siquiera lo chequé, porque yo creo que no vale la pena meterse en esos cosas. El caso es que luego, en marzo, comparecimos los candidatos que quedábamos, creo que éramos 23. La sociedad civil se pronunció por 4 de nosotros para que presidiéramos. Me refiero porque además de haber comparecido en sesión conjunta de las comisiones de anticorrupción y de justicia del Senado, en esa comparecencia hubieron representantes de la sociedad civil, que los llamaron comité de acompañamiento, los cuales emitieron su parecer respecto de 4 de nosotros. Uno de ellos, él mismo declinó su participación, entonces quedamos 3, pero aparte quedan los otros 20 candidatos. ¿Qué es lo que falta? Que el Senado de la República tome la decisión de a quién le toca. Y yo quisiera aquí comentar lo siguiente: ¿qué va a hacer esta fiscalía? Va a ser muy importante. Es más, en el orden, veremos que en el orden tanto de la reforma constitucional como de la ley, lo ponen en segundo lugar después de la Auditoría Superior. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, claro, es muy importante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero esta fiscalía, ¿de qué se encarga? Pues de hacer algo que es como verdaderamente la verdadera sanción, es
recibir todas las denuncias y procurar justicia penal en el caso de hechos relacionados, de delitos relacionados con hechos de corrupción. Una verdadera fiscalía anticorrupción. ¿Qué han criticado todos? Y yo también digo de esto. Bueno, que para que verdaderamente funcione, tiene que ser un órgano totalmente autónomo. Totalmente. Se le da autonomía de gestión, se le da autonomía financiera y solo hay 3 detallitos que vienen ahí. Primero, que el fiscal general o hoy Procurador General de la República tiene facultades de remover al fiscal. Sin embargo, ahí viene que si el Senado de la República no está de acuerdo, tiene un término perentorio, creo que son 10 días, para quejarse respecto de esa remoción posible. Segundo, el que los ministerios públicos se nombren a petición del fiscal, pero por decisión del Procurador General de la República. Y tercero, el que participa en algo en los programas y planes. Bueno, aquí el tema es que quien tenga a cargo esta función, pues va a tener que hacer sus investigaciones. Ya tiene facultad de que a quien le solicite información, esa información se la tiene que dar. Aquí no priva ni el secreto bancario, ni el secreto fiscal, ni nada. Le tienen que dar al fiscal anticorrupción cuando lo solicite todo esto. Claro, sí valdría la pena pulir los otros 3 elementos, pero con lo que se tiene es bastante. El fiscal va a tener que tener acceso a todas las bases de datos. Va a tener que ver, ¿por qué? Porque va a tener que diligenciar, sustanciar todos los procedimientos penales que tengan que ver con corrupción. Hasta hoy esta función dentro de la PGR la ha llevado una unidad que se llama Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. Nombre larguísimo, pero con un índice de bateo no muy aceptable para la sociedad hasta ahorita. Entonces el nuevo fiscal va a tener que llegar a capacitar a la gente. El nuevo sistema de justicia oral no es cualquier cosa, no. Pero además el nuevo sistema de justicia penal, oral, adversarial, caray, tiene temas en que no solo se tiene que saber de penal, como muchos dicen, no, se tiene que saber sobre todo de derecho disciplinario, obra pública, adquisiciones, fiscal, financiero, etcétera. Yo no, aunque no tiene que ver con nuestro país, pero recordemos que Al Capone lo encontraron por cuestiones fiscales. Entonces este fiscal va a tener que tener todos los elementos, un panorama muy grande para poder diligenciar adecuadamente los asuntos. Obviamente cuidando derechos humanos, cuidando que las carpetas de investigación se presenten totalmente limpias, pero además en un proceso en el que la teoría del caso, que es el eje fundamental de la justicia penal actual, se diseñe adecuadamente. La teoría del caso es qué teoría tienen respecto de ese caso el fiscal, qué teoría tiene, o sea, el agente del Ministerio Público, qué teoría tiene el defensor, qué teoría tiene el coadyuvante, no es coadyuvante, el que representa a la víctima. Es todo un paquete. Ya vimos qué sucedió, que llegó pues todavía ni siquiera era imputado, era una persona que lo entrevistan frente al juez de control y casi regaña a los fiscales porque no conocían el expediente. Eso no puede ser. Eso solo se va a pasar adelante con capacitación. Igual hay que hacer convenios de coordinación tipo los convenios fiscales para materia anticorrupción. Claro. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir platicando de este tema que es muy, muy importante y seguramente en lo que pasen otros meses como tal, vamos a tener muchas noticias del mismo. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa acerca del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, seguimos platicando aquí con el doctor Jalibis y bueno, nos quedamos platicando sobre el fiscal anticorrupción, exactamente, el nuevo sistema de fiscal de anticorrupción.
¿Cuáles son los retos que vienen con esto? Bueno, completo de los del fiscal, el fiscal va a tener que integrar una estructura que no existe. Esa sí no existe. Sí hay la unidad esta, pero ya en el acuerdo mismo se dice que le van a pasar todos los asuntos que están en otras unidades, pues va a tener que gestionar presupuesto, personal y sobre todo capacitar ese personal y pues ver todo lo que hay de rezago. ¿Cómo la gente no va a querer que los asuntos, creo que hay 1000 de rezago, eso fue lo que saqué por transparencia, creo que los 1000 asuntos, esto la gente no va a querer que simplemente se les dé carpetazo, sino simplemente que se vayan adelante. ¿Qué retos hay de todo el sistema? Bueno, primero falta nombrar al fiscal y a los 18 magistrados, o sea, 15 magistrados de sala regional y 3 magistrados de sala superior. Falta realizar todos los estudios y los análisis de cómo promover la denuncia pública. Falta que además se concluya la plataforma digital. Falta además que todos los miembros del sistema pues empiecen ya a darle insumos tanto al fiscal como al tribunal. Y falta además, que todo lo que se tiene que hacer de conjunción a nivel, porque el Sistema Nacional Anticorrupción, me faltó decirlo, tiene su espejo a nivel de entidades federativas. Este espejo a nivel de entidades federativas, ¿qué quiere decir? Que cada entidad federativa tiene que tener su propio Sistema Nacional Anticorrupción, y en ese propio Sistema Estatal Anticorrupción, pues tienen que hacerlo de conformidad con lo que establece. Entonces tiene que haber convenios de coordinación con todas las entidades federativas y tiene que haber convenios de coordinación con otros países para que nos provean de todos los insumos, porque también tenemos que combatir el cohecho internacional. También el nuevo fiscal tiene la cuestión de que ahora ya en materia penal ya piensan también en el sector privado. Tan es así que los que se encargan de algo mal llamado compliance, se llama cumplimiento, que todas las empresas, si tienen un oficial de cumplimiento y son empresas socialmente responsables, pues van a tener menos sanción, porque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y la reforma, sobre todo anticorrupción, prevé menor sanción cuando se tiene este oficial de cumplimiento. No en la reforma, ya se preveía desde antes, pero también aquí hay un tema fundamental. Si nosotros en el Sistema Nacional Anticorrupción, en materia penal, estamos buscando que se castigue a uno, se tiene que castigar a todos para que verdaderamente se mande esta noción de que cualquier sanción va a generar un efecto ejemplificativo multiplicador inhibitorio que haga que la sociedad tenga la señal de que cualquier falta de integridad va a ser sancionada adecuadamente. Bien, pues, ¿usted para cuándo cree que se pueda contar ya con todo este sistema? Pues, ¿años, meses, días, semanas? Para que esté funcionando, alguien calculó hace rato 5 años. Yo creo que cuando lo que debemos de pensar es unos 12 meses a partir de que nombren, por lo menos, a partir de que nombren fiscales y de que nombren magistrados. Bien. Bueno, lamentablemente se ha agotado el tema de este programa, el tiempo de este programa, no el tema, porque el tema da para esto y para mucho más. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y podemos canalizar estas inquietudes aquí al experto, al doctor, porque él pues nos va a poder estar ilustrando este tema, que es algo muy nuevo, es algo que se va a ir creando poco a poco en todo momento, y bueno, la verdad es que es algo que iremos viendo noticias acerca del mismo, y pues lo invitamos aquí, es un espacio abierto para que usted nos vaya señalando cómo van las cosas, ¿no? Porque sí falta mucho tiempo para poder integrar de todo a todo este nuevo sistema, ¿no? Pero yo espero que sí funcione, porque en teoría y congruentemente parece ser que sí, entonces pues vamos a apostarle a eso, ¿no? Como tal. Bien, pues en redes sociales nos encuentran en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos. De verdad, métanse a las redes sociales, suscríbanse, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder conocer sus derechos y obligaciones. ¿Cómo nos encuentran? Justicia para Todos. Métanse, déjenos sus comentarios,
Todo eso hace que veamos qué temas quieren ustedes que toquemos, a quiénes quieren que invitemos, como el ponente que hoy nos acompaña, que es una persona sumamente preparada y que, insisto, es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. De verdad, vean esos programas de YouTube, Justicia para Todos. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV. Nada más hay que agregarle esa parte TV. Y bueno, insisto, déjenos todo lo que ustedes crean para que con eso nosotros mejoremos este programa como tal. Bien, pues no me resta más que agradecerle al panelista que nos acompañó aquí a este programa. Es un honor, insisto. El honor fue para mí y poder llegar a tanto público y tan directo. Muchas gracias. Muchas gracias también a la producción por hacer posible el mismo programa y agradecerles a ustedes, televidentes, ustedes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos. Les pido que la próxima semana vuelvan a sintonizarnos porque seguramente tenemos un nuevo tema muy importante en materia de derecho como tal. Y bueno, recuerden cuál es nuestro lema. La justicia es ciega, pero nosotros no.